Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están preparados para adentrarse en un viñedo donde las uvas tienen sed de algo más que agua? En lo profundo de un valle olvidado, donde la niebla nunca se disipa, se esconde el viñedo de las uvas negras. Un lugar donde los racimos brillan demasiado oscuros, donde el vino sabe a recuerdos ajenos y donde cada cosecha exige un precio en carne y alma. Cuando un grupo de estudiantes visita estas tierras malditas, descubrirá que algunas botellas no deberían descorcharse jamás. Que hay vinos que no se hacen con uvas, sino con sueños, con miedos, con todo lo que alguna vez fuiste. ¿Se atreven a probar esta historia, buscadores de misterios? Comienza el relato. Cada botella guarda un secreto. Pero en este viñedo, los secretos te guardan a ti. La cosecha de la sangre dulce. El valle que el vino olvidó. El autobús de la excursión universitaria se detuvo en medio de un camino polvoriento, frente a un letrero oxidado que rezaba, Viña de los Solteros, cosecha 1989. Para el grupo de estudiantes de enología marina, la obsesionada con terroirs, Tomás, el escéptico, Lucía, la influencer de vinos, y Javier, el becario con deudas, era solo una parada no programada en su tour por bodegas abandonadas. Pero algo no olía bien. El aire estaba demasiado dulce, como azúcar quemada mezclada con hierro. Las vides, cargadas de uvas negras tan oscuras que parecían gotas de tinta, se mecían sin viento. Nadie ha cultivado aquí en décadas, murmuró Tomás, pasando los dedos por una hoja carnosa que sangró savia roja. Esto no es normal. La cata maldita. En la bodega subterránea, encontraron barricas marcadas con fechas: 1989, Reserva Especial, 2003, Gran Premio. Al abrir una, el líquido que brotó era espeso, con un brillo aceitoso. ¿Probamos?, bromeó Lucía, sumergiendo su copa. El vino sabía a miel y cobre. A los 5 segundos, Javier vomitó. No eran los taninos, era el sabor a sangre que se revelaba al final. Marina, pálida, escupió en su servilleta. La mancha era rosada. Esto no es vino. Las marcas en las barricas. Con linternas, descubrieron símbolos grabados en la madera. Sangre igual cuerpo. Sudor igual acidez. Lágrimas igual aroma. Y en una barrica más pequeña, marcada cosecha 2023, Javier encontró algo que lo hizo retroceder: un anillo de graduación oxidado. El mismo modelo que usaban en su universidad. La primera transformación. Al caer la noche, Lucía empezó a quejarse de sed. Bebió agua compulsivamente, pero su boca seguía seca. Cuando Tomás la encontró en la cocina de la finca, estaba inclinada sobre el fregadero, escupiendo semillas negras. No es eso, susurró ella, con los labios agrietados. Es que algo quiere que beba más. Mientras hablaba, las venas de su cuello se oscurecieron, formando un entramado de líneas negras que se extendían hacia su corazón. El diario del vinicultor. En el sótano, Marina halló un cuaderno empastado en cuero. Las últimas páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, decían: las uvas crecen con lo que les das. Primero fue el sudor, luego la sangre de animales. Ahora piden más. Anoche soñé que me bebía a mí mismo. Desperté con hojas brotando de mis orejas. La firma final estaba manchada con una sustancia oscura. Al tocarla, Marina juró que latía. El verdadero terroir. Javier, el más sobrio, notó el patrón: las barricas correspondían a años de desapariciones en la región. 1989, 5 trabajadores migrantes. 2003, una boda entera. 2023, 3 estudiantes de intercambio. No es un viñedo, dijo, mirando hacia las hileras perfectas de parras. Es un banquete. Y ellos acababan de convertirse en el menú principal. El mejor vino es el que tiene historia, dicen. Pero algunas historias, mejor dejarlas sin contar. Última entrada legible del diario. Las raíces hambrientas. La noche que respira. El grupo decidió pasar la noche en la casona abandonada junto al viñedo. Las ventanas estaban selladas con enredaderas gruesas, como si el lugar hubiera sido devorado lentamente. Marina insistió en quedarse despierta para vigilar a Lucía,
cuya piel ahora presentaba un brillo extraño bajo la luz de las linternas, como si estuviera cubierta de un rocío aceitoso. No duerman en el suelo, advirtió Javier, señalando las tablas del piso. Hay raíces creciendo entre las maderas. Eran gruesas, negras, y pulsaban levemente, como venas bajo la piel de un animal dormido. El primer sueño. Tomás fue el primero en quedarse dormido, rendido por el cansancio y el efecto del vino maldito que aún circulaba por su sangre. Soñó que estaba enterrado hasta el cuello en tierra húmeda, mientras algo le goteaba en la boca, dulce, espeso, reconfortante. Cuando despertó, no estaba en su saco de dormir. Estaba en el viñedo. Desnudo. Con las uvas negras colgando justo sobre sus labios, goteando un líquido que no era jugo de uva. Las lianas que acechan. Marina lo encontró al amanecer, cubierto de tierra y con los ojos inyectados en sangre. No me acuerdo de cómo llegué aquí, jadeó Tomás, escupiendo algo negro. Pero soñé que me alimentaban. Mientras lo ayudaba a levantarse, Marina notó que sus pies estaban cubiertos de pequeños cortes, como si algo lo hubiera arrastrado. Y peor aún, las heridas no sangraban. Supuraban un líquido oscuro y viscoso. El diario revela la verdad. En las páginas finales del diario del vinicultor, Javier encontró una entrada que lo dejó helados. Las raíces no solo crecen en la tierra, crecen en los sueños. Si bebes el vino, te llevan. Si no lo bebes, te buscan igual. Anoche vi a mi ayudante, Pablo, dormido en su cama. Las enredaderas lo envolvieron lentamente, como una serpiente. Por la mañana, solo quedó su ropa y una nueva hilera de uvas junto a la bodega. La trampa de las parras. Decidieron huir al anochecer, pero Lucía ya no podía caminar. Las venas negras bajo su piel se habían extendido hasta sus ojos, y murmuraba cosas en un idioma que ninguno reconocía. No pueden dejarme, suplicó, mientras sus dedos se enroscaban como zarcillos. Prometieron que sería rápido, que no dolería. Antes de que pudieran reaccionar, las vides se movieron. Rápidas como serpientes, envolvieron a Lucía y la arrastraron hacia la ventana, rompiendo los cristales. Sus gritos se cortaron cuando las uvas negras se cerraron sobre su boca, como un racimo hambriento. El precio de la supervivencia. Corrieron hacia el autobús, pero las raíces habían crecido sobre las llantas, inmovilizándolo. Tomás, desesperado, tomó un machete oxidado de la casona y empezó a cortar las enredaderas que ahora trepaban por las puertas. Javier, arranca el motor, gritó. Pero cuando miró atrás, vio que Javier no lo seguía. Estaba de rodillas junto a una barrica abierta, bebiendo a grandes tragos. Tienen razón, murmuró, con una sonrisa ebria. Es mejor darse por vencido. Las raíces lo alcanzaron primero. El viñedo no te mata. Te convence de que quieres quedarte. Anotación final en el diario, escrita con una sustancia negra y pegajosa. El lagar de huesos. El corazón de la pesadilla. Marina y Tomás corrieron hacia la bodega principal, el único lugar donde las vides aún no habían penetrado. La puerta de roble crujió al abrirse, revelando una sala lúgubre iluminada por la tenue luz de un farol colgante. El aire olía a fermentación agria y carne descompuesta. En el centro de la habitación se alzaba una estructura antigua de madera y hierro, un lagar tradicional, pero modificado de manera grotesca. Donde deberían haber rodillos para exprimir uvas, había huesos humanos dispuestos como engranajes. Una costilla rota sobresalía como palanca, y el recipiente inferior estaba teñido de un rojo oscuro y pegajoso. Dios mío, susurró Tomás, cubriéndose la nariz. No es una prensa. Es un molino de carne. Los secretos del sótano. Marina iluminó las paredes con su linterna. Docenas de botellas polvorientas se alineaban en estanterías, cada una con una etiqueta escrita a mano. Reserva especial, Pablo M. Notas terrosas con final ahumado. Cosecha 2003, familia Rojas, taninos vigorosos, buque floral. Tomás tomó una botella al azar. Al agitarla, algo sólido chocó contra el vidrio. No, Marina le arrebató la botella. No mires. No quieres saber. El mecanismo del horror. Una inspección más cercana al lagar reveló su verdadero propósito. 1. La plataforma superior.
marcas de dedos arañados en la madera, donde las víctimas eran inmovilizadas. 2. Los rodillos, huesos femorales afilados como cuchillas, dispuestos para triturar. 3. El canal de desagüe, un surco tallado que conducía directamente a las barricas. Tomás encontró un interruptor oxidado. Al accionarlo, el lagar cobró vida con un chirrido espectral. Los huesos giraron lentamente, moliendo aire imaginario, mientras un líquido espeso goteaba de las juntas. Funciona, murmuró. Dios, todavía funciona. El diario del monstruo. Entre los barriles, Marina encontró otro cuaderno, más reciente que el primero. Las páginas finales contenían diagramas detallados. Página 1, un dibujo del lagar, con anotaciones sobre optimización de rendimiento. Página 2, una lista de varietales humanos, clasificados por edad y complexión física. Página final, un esquema del viñedo completo, mostrando cómo las raíces formaban un sistema circulatorio gigante, con el lagar como corazón. Firmado, el enólogo. La última cosecha. Un ruido proveniente del lagar los hizo girar. El mecanismo se había detenido, revelando algo atrapado entre los rodillos. Un dedo humano. Fresco. Y en la plataforma superior, manchado con sangre reciente, encontraron el reloj de Javier. No se fue, dijo Marina, con un nudo en la garganta. Lo trajeron aquí. La voz del viñedo. Las luces parpadearon. El farol se balanceó, proyectando sombras que se retorcían como vides agitadas. Entonces lo escucharon. Una voz susurrante, proveniente de las paredes, del suelo, de sus propias mentes. Sangre para el cuerpo. Sudor para la acidez. Lágrimas para el aroma. Tomás cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos. «Deja de hablar», gritó. Pero la voz continuó, ahora en perfecta sincronía con el latido de sus propios corazones. «Ustedes son la cosecha. La mejor cosecha». La decisión final. Marina agarró a Tomás del brazo. «Tenemos que quemarlo todo». «¿Y si eso lo libera?», replicó él, señalando las raíces que ahora reptaban por las paredes. «¿Y si el fuego lo hace más fuerte?». En ese momento, el lagar volvió a ponerse en marcha solo. Y esta vez, no estaba vacío. Los mejores vinos requieren los mejores ingredientes. Y nada enriquece más el terroir que el sufrimiento humano. Última anotación en el diario del enólogo. La fermentación del alma. Los primeros síntomas. Tomás se despertó tosiendo semillas negras. Sus uñas se habían vuelto quebradizas y moradas, como piel de uva pasada. Al escupir en el lavabo, el agua se tiñó de un rojo turbio que olía a mosto fermentado. «Está en nosotros», susurró, observando cómo Marina se rascaba compulsivamente los brazos. Bajo su piel, finas venas púrpuras se extendían como raíces de vid. El viñedo no se está convirtiendo en parte de él. El cambio de Lucía. Encontraron a Lucía en el sótano, atrapada entre las raíces del lagar. Ya no parecía humana. Su piel había adoptado una textura cerosa y traslúcida, mostrando el lento fluir de su sangre convertida en vino. Cuando abrió los ojos, sus pupilas eran pequeñas y oscuras como semillas de uva. «No duele», murmuró con voz líquida, mientras sus dedos se alargaban en zarcillos. «Solo transforma». De su boca goteaba un líquido espeso que olía a oporto añejo. El diario de la transformación. Marina encontró otro cuaderno, esta vez escrito por alguien llamado Pablo M. El mismo de las botellas. Las páginas describían en detalle el proceso. 1. Fase de maceración, la piel se vuelve porosa, permitiendo que las esporas de la vid colonen el torrente sanguíneo. 2. Fermentación alcohólica, los órganos internos comienzan a convertir azúcares en etanol. 3. Crianza, el sujeto entra en un estado de letargo mientras su cuerpo se afina. La última entrada era apenas legible. «Hoy he visto mi reflejo. Ya no tengo boca. Solo un racimo de uvas negras donde antes estaba mi cara. Pronto seré embotellado. Pronto seré perfecto». El viñedo habla. Por la noche, las visiones comenzaron. Tomás soñó que caminaba entre hileras infinitas de vides, cada una cargada con uvas que tenían rostros humanos. Las uvas susurraban en coro. «Ven a madurar con nosotros. Ven a ser eterno».
Al despertar, descubrió que su brazo izquierdo había desarrollado una fina capa de pelusa blanca, como la que recubre las uvas jóvenes. La elección de Marina. Marina, la más resistente hasta ahora, encontró la bodega de vinos especiales. Allí, las botellas contenían líquidos de distintos colores. Rosados, jóvenes, aún con trozos de carne flotando. Tintos, oscuros como sangre seca, con sedimentos que latían. Blancos, transparentes, donde flotaban globos oculares conservados. En un estante aparte, una botella etiquetada Reserva Familiar, no abrir hasta el juicio final, contenía un líquido negro que golpeaba el vidrio como un corazón. Es el origen, entendió Marina. El primer vino. El que empezó todo. El ritual de la vendimia. Una música antigua comenzó a sonar desde el viñedo. Al asomarse, vieron a las figuras humanoides, antiguos trabajadores, víctimas, moviéndose entre las parras en una danza lenta. Cortaban racimos con dedos alargados, colocándolos en cestas que goteaban un líquido espeso. Pero los racimos no eran uvas. Eran cabezas humanas reducidas, con los labios sellados por zarcillos. El punto sin retorno. Tomás cayó de rodillas, tosiendo un chorro de vino tinto. Cuando miró a Marina, sus ojos ya no tenían iris, solo el negro profundo de las uvas maduras. Tengo que quedarme, dijo con voz ronca. Es demasiado tarde para mí. Pero tú puedes contar nuestra historia. Antes de que Marina pudiera protestar, las raíces emergieron del suelo y envolvieron a Tomás, arrastrándolo hacia el lagar. Su último grito sonó como el estallido de una burbuja en una copa de vino. La última esperanza. Marina corrió hacia la bodega principal, donde aún brillaba el farol. Encontró un bidón de alcohol etílico usado para limpieza. Con manos temblorosas, lo vertió sobre las barricas más antiguas. Si no podemos escapar, murmuró, encendiendo una cerilla. Al menos arderemos juntos. El fuego se propagó rápido, demasiado rápido, como si el viñedo mismo ansiara consumirse. Pero cuando las llamas alcanzaron la botella Reserva Familiar, esta no estalló. El líquido negro dentro se agitó violentamente. Y entonces cantó. El vino es solo uva muerta. Pero ¿qué ocurre cuando es el vino el que te muere a ti? Última anotación legible del diario de Pablo M. La última botella. El fuego que no purifica. Las llamas treparon por las paredes de la bodega como enredaderas enfurecidas. Marina corrió entre estantes que estallaban en llamas violetas, cada botella explotando en un coro de gritos ahogados. El calor le derretía las suelas de los zapatos, pero el sudor que caía de su frente tenía la consistencia espesa del jarabe. En medio del caos, la Reserva Familiar seguía intacta. El líquido negro en su interior golpeaba del cristal con furia, distorsionando el vidrio como si algo intentara escapar. La decisión final. Marina lo pensó por un instante. 1. Destruirla, arrojarla al fuego y arriesgarse a liberar lo que fuera que contenía. 2. Tomarla, usarla como arma contra el viñedo. O como último recurso. Sus dedos cerraron alrededor del cuello de la botella. Hasta el cristal latía, como piel viva. El viñedo despierta. El suelo se sacudió. Las raíces emergieron como serpientes enloquecidas, retorciéndose ante el fuego. Desde el lagar, una figura se alzó entre las llamas, Tomás, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era ahora una estructura de parras retorcidas y huesos, con racimos de uvas negras creciendo donde antes tenía ojos. Marina silbó, con voz que sonaba a decenas de personas hablando bajo el agua. Él quiere conocerte. La revelación en las llamas. Al romperse un estante, Marina vio el mural oculto tras las botellas. Un ser con forma de vida gigante, sus raíces hundidas en cuerpos humanos, sus frutos brillando como planetas. Y junto a él, una frase en latín. In vino veritas, en el vino, la verdad. Pero alguien había añadido debajo, con sangre. Y en la verdad, la locura. El último acto. Tomás Vida avanzó hacia ella. Marina no lo pensó dos veces. Con un grito, descorchó la botella y bebió un trago del líquido negro. El efecto fue instantáneo. 1. Su sangre se encendió, quemando las raíces bajo su piel. 2. Vio la verdad del viñedo, no era una planta, sino algo mucho más antiguo,
Algo que había caído del cielo en un meteorito, que se alimentaba de memorias y sueños, convirtiendo a las personas en ecos de sí mismas. 3. Escuchó su nombre real, una palabra que hizo sangrar sus oídos. El sacrificio. Tomás Bid se detuvo, temblando. Las uvas de sus ojos estallaron, dejando caer un líquido púrpura. ¿Qué hiciste?, balbuceó con voz humana por primera vez en horas. Marina, ahora con los ojos tan negros como el líquido que había bebido, sonrió. Lo mismo que hicieron todos los demás, dijo, abrazándolo mientras el fuego los alcanzaba. Me convertí en parte de la cosecha. La botella viajera. Un año después, en una tienda de vinos raros en Burdeos, un comprador examinaba una botella sin etiqueta encontrada en un viñedo abandonado. El líquido en su interior era negro como la tinta, y si uno presionaba el oído contra el cristal, podía escuchar algo susurrar. Ven a madurar con nosotros. El mejor vino es el que cuenta una historia, pero algunas historias no deberían ser contadas. Anotación encontrada en los restos carbonizados de la bodega. Felicidades buscadores de misterios. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de esta cosecha particularmente oscura, valientes buscadores de misterios. El viñedo de las uvas negras los ha puesto a prueba, mostrándoles sus secretos más profundos y sus terrores más maduros. ¿Qué sabor les dejó esta historia? ¿El amargo regusto del horror o el dulce vértigo del misterio? ¿Sintieron esa inquietante sensación de que algo los observaba desde las páginas, como racimos que susurran en la oscuridad? Antes de que esta historia los fermente por completo en su memoria, recuerden dejar su me gusta si el vino de este relato les embriagó los sentidos. Compartir con otros conocedores de lo macabro. Suscribirse para no perderse las próximas cosechas de terror. El viñedo sigue ahí, en algún lugar entre la realidad y la pesadilla, esperando nuevas víctimas. ¿O nuevos catadores? Cuéntenos en los comentarios, ¿habrían probado el vino prohibido? Hasta la próxima historia, buscadores de misterios. Y recuerden, algunas botellas es mejor dejarlas cerradas. Fin. El mejor vino es el que se comparte, pero algunas historias son mejor guardarlas para uno mismo.